Hermanos, nuestro recorrido será muy breve, pero espero que esto nos ayude tantito. Ahora queremos seguir ya pensando en cómo brincar desde ellos en aquel entonces hasta nuestros tiempos con la ley de Moisés. En las epístolas ya estás entrenado, ¿verdad? Ya piensas en párrafos. Y en las narraciones ya del Antiguo Testamento, ya en los Evangelios y en Hechos vas a pensar en escenas. Ahora, en parábolas, es otro ejemplo, vas a enfocarte en el punto central de la comparación y en otros trucos lingüísticos, en otros géneros, como en lenguaje figurado, vas a pensar en el punto central. Entonces, en la ley, ¿qué es la idea? En las leyes, vas a pensar en el principio que subyace la ley que Moisés está poniendo. Y aquí van unas preguntas que podrían ayudarte. Esta ley, ¿qué me enseña sobre Dios? ¿O qué me enseña sobre el hombre? ¿O qué me enseña a mí sobre el pueblo de Dios? Y esto directo de Gálatas capítulo 3, versículo 24. ¿Cómo me lleva a Cristo? Estas son algunas preguntas que podríamos hacernos para descubrir, para entender el principio que subyace la ley. Entonces, yo quería proponer un método hermenéutico. A mí me gustan métodos, o sea, hace esto y pasos que seguir, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar el tema. Cuando digo tema me refiero a de qué habla esa ley. ¿Esa ley de qué está hablando? Entonces, para ayudarnos con eso, quiero poner aquí una tabla. Y esta tabla es la tarea para el sábado. Para el sábado van a terminar la tabla. La tabla comienza así: leyes de Dios para la nación de Israel. Y nuestro primer texto va a ser Deuteronomio capítulo 19. Entonces Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 en adelante dice: no se tomará en cuenta en un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cuál es el tema? El tema es un testigo falso. Ahora, el caso es de alguien que denuncia, que pone una acusación y los jueces, los sacerdotes investigan y determinan que no, está mal, no, eso no pasó, esta acusación falsa. Ahora, ¿qué hubiera sufrido aquel acusado? Cualquier castigo que el acusado hubiera sufrido, el acusador falso tendrá que enfrentar esas consecuencias como para prevenir y para desanimar a que estén denunciando de manera falsa. ¿Ok? Entonces pongo aquí en la pantalla algunas ideas mías. Después del tema, después de pensar, okay, ¿de qué habla la ley? Vamos a preguntarnos, ok, ya tengo el tema y ahora qué sigue. Voy a identificar el principio que subyace la ley. Y ahí tienes que entender los contextos históricos, culturales y las preguntas que acabamos de hacer sobre Dios y el hombre, el pueblo de Dios y Cristo y todo eso, ¿ok? Entonces, ahí está la esencia de tu interpretación. ¿Qué principio? ¿Por qué lo dice? ¿Cuál verdad eterna y atemporal es el fundamento de esta ley específica? Y entonces en mi caso aquí con las leyes, la ley del testigo falso, yo dije, no, pues es amar a tu prójimo, ¿ya? Principio,
honestidad, hacer justicia, la inocencia y víctimas. ¿Okay? El tercer paso es brincar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento yo quiero preguntar si Dios habló de esto en algún lugarcito. ¿Y sabes qué? Sí, hay pasajes relevantes. Y a veces el Nuevo Testamento va a citar directamente este pasaje que estoy viendo, a veces va a dar otra enseñanza. Entonces mi plan es consultar con el Nuevo Testamento porque lo tengo, ¿verdad? Y pues veo Filipenses capítulo 4, versículo 8, en esto pensar, Efesios 4, 15, 1 Timoteo, o sea, son muchos los pasajes que yo podría enlistar. Ahora, para tu tarea, pues con 2 pasajes me contento, nada más pongo eso para que vean que el Nuevo Testamento también habla, tal vez no de juicios y testigos falsos en casos civiles y qué castigo poner, pero sí habla de la honestidad, sí habla de la justicia, sí habla de víctimas, ¿verdad? Entonces, ya brinco a mis aplicaciones modernas, pues ser honesto, no tolerar la mentira. En Deuteronomio 19, un punto fuerte era eliminar la mentira, ¿ok? Alguien me puso el ejemplo de Colombia. Para el policía, para el abuso, para el manifestante, para el violento, si la policía acusa al manifestante o si el manifestante acusa a la policía, no, pues vamos a investigar, porque no podemos ni dar a la policía preferencia ni derechos, ni al manifestante. En algunos países como España, el manifestante tiene todos los derechos y la policía tiene que cagarse. En otros países, el policía tiene todos los derechos y el manifestante debe huirse porque la policía le va a golpear, ¿verdad? Pero ¿qué tal una sociedad equilibrada? ¿Ok? Bien, es lo que Dios quiere. Entonces, busquemos eso y aplicamos eso a nuestras vidas personales. ¿Okay? Entonces, este es como que para mí el proceso hermenéutico de cómo llegar a aplicar eso en nuestros tiempos. Aplicar el principio a nuestro tiempo y cultura. Entonces, ya haciendo eso, puedes contemplar brevemente. Es un caso civil, religioso, moral, y ves que estas categorías por lo menos te hacen pensar. Y como digo, no soy muy aficionado de, mira, Dios ya no quiere que observemos el código civil ni religioso, pero el moral sí. No, eso no dije. En parte porque toda cosa civil o religioso que Dios dice es moral, porque ya lo dijo Dios y es moral. Y es más, cosas morales a veces tienen que ver con la religión. Cosas morales a veces tienen que ver con la vida civil. El no cometer adulterio, ¿es la vida civil o es la vida moral? Pues es ambos, ¿verdad? Entonces, estas 3 categorías tradicionales que vimos, moral, civil y religiosa, no son las mejores categorías, porque muchas veces una ley está en más de una de esas categorías. Pero, pues, de ayuda, piensa. ¿Era más como cuestión de culto o rito? ¿O era más cuestión de la vida civil? ¿O es algo moral? Porque esto sí es cierto, la vida moral, la moralidad de Dios no cambia. Por ejemplo, el sábado. El sábado tiene un elemento normal, digo moral. Pues Dios es dueño de tu tiempo y si Él te pide un día en la semana, pues le das el día. Pero es religioso y civil cuál día es, ¿verdad? No que el sábado en sí sea más consagrado. Sí, Dios lo santificó el 7º día, no descansando, pero Dios santificó el primer día de la semana cuando resucitó a su Hijo, el domingo, ¿verdad? Entonces, estas categorías no lo explican todo, pero podrían ser útiles en tu análisis. Ahora, también aquí van unas preguntas que pueden ayudarte. ¿Cuál situación quería esta ley prevenir o promover?
Por ejemplo, en el caso de Deuteronomio 19 que vimos juntos, pues está claro, quería prevenir acusaciones falsas y promover solamente juicios de que sí. ¿Y a quién protege? Protege a acusado falsamente. ¿A quién restringe? Restringe a personas que podrían andar acusando falsamente. ¿Cuáles derechos o responsabilidades da? ¿Qué comportamiento quería promover esa ley? ¿Cuál visión para la sociedad tiene esa ley? La visión que esa ley tiene es una sociedad en la cual las personas solo llevan denuncias de personas culpables a los juicios y ya no están como que nada más llevando a juicio a toda persona por todo pretexto. ¿Y a cuál motivación apela? ¿Y qué castigo trae? Y aquí va un principio muy importante. No todo crimen y no todo pecado tiene la misma consecuencia en la sociedad. Ahora, todo pecado es pecado, pero algunos pecados traen mayor consecuencia. Y para algunos pecados hay mayor castigo. Algunos pecados son penalizados con la muerte. Te van a ejecutar. Y para otros no, pues tú traes tu cordero y haces tu confesión y ¿sabes qué? Ya, arreglaste. Entonces, la diferencia entre castigos implica diferencia de gravedad e impacto en la sociedad. No que uno no sea pecado, son todos pecados, pero ¿cuánto daño hizo esta infracción? Ahora, otro ejemplo más, el Levítico 11 es el ejemplo de la dieta. ¿Okay? Y vamos a tomar nuestra tabla aquí y ver el proceso. ¿Okay? La tabla. ¿Cuál es el tema? El tema es la dieta. ¿Cuál es el principio? El principio es que Dios quería que su pueblo fuera diferente. Hasta en su plato, en su comer. Dios quería santidad. ¿Y cómo lo sé? Porque el tercer paso es checar qué dice el Nuevo Testamento. Y sabes que el Nuevo Testamento sí habla de la dieta y del plato, Hechos 10. Entonces, no es cuestión del avestruz y del búho y de no comer puerco ni camello, ¿verdad? Ni caballo, como los franceses. Pues Dios quería hacer separación entre su pueblo y los demás pueblos. Por su comer, limitar su comer. Pero este sí es un principio que aún es válido. Y es más, Pedro y otros autores del Nuevo Testamento citan Levítico 11, 40, 45, sed santos porque yo soy santo. Y eso dice Pedro sin insistir en que tú hagas las mismas aplicaciones en cuanto al plato. Pero sí, si invocáis por Padre aquel que sin abstención de personas busca según la obra de cada uno, conducidos sin temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pedro quiere ver una diferencia en tu vida práctica y cita el principio que sale de la dieta. Entonces, en nuestro estudio, una aplicación sería, ¿ok? ¿Cuánto voy a comer con los paganos? ¿Bajo cuáles circunstancias? ¿Cuáles serían los factores? Y yo estaría leyendo y estudiando 1 Corintios capítulos 9 y 10 que hablan mucho de la comida, tema es comida, la comida pero ahora ofrecida a los ídolos, ¿ok? Porque a veces voy a comer y a veces no voy a comer. Y ya no estoy en Levítico 11 donde no comas y ya. Sino que tengo que ejercer más discernimiento para aplicar este principio de santidad en cuanto a mi comer. ¿Okay? También otro ejemplo sería en el que vimos de la justicia y el castigo, ¿verdad? Sobre el testigo falso. ¿Okay? También quiero notar eso. ¿Tú en tu iglesia puedes ejercer un juicio así? O sea, lo que quiero señalar es, mira, no somos Israel y no tenemos el lujo de tener jueces y autoridad civil para ejecutar juicios a los hermanitos de la iglesia.
Hay autoridades civiles y vivimos en otro contexto. Nosotros, tú y yo, no podríamos ser los jueces y verdugos y todo lo que Moisés está contemplando, porque en Israel sí se podía, ¿verdad? Entonces, ahí va una diferencia. Deuteronomio capítulo 22, lo voy a leer, 22, 1 al 4, dice: si vieres extraviado el buey de tu hermano, estamos hablando de un buey que se escapó del campo de tu vecino, de tu prójimo, o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Es decir, que si tú ves un animal extraviado de un conocido tuyo y sabes que es un animal, tú tienes un deber, tú tienes una responsabilidad de ir por aquel buey, de ir por esa oveja, agarrarla, devolvérsela y hacer un esfuerzo. Eres obligado. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer nuestro método. ¿Cuál es el tema? El tema es el objeto perdido, ¿verdad? Cordero, buey, asno, dropa, lo que sea. Ya ves que estoy anticipando a aplicar, ¿ok? ¿Cuál es el principio? El principio es amar a tu prójimo, el principio es ayudar, es solidaridad, es ser miembro de la comunidad, es cuidar bienes y devolver bienes, ¿ok? Voy a seguir leyendo el texto como lo tenemos, versículo 2. Y si tu hermano no fuere tu vecino, no vive aquí cerca, entonces tendré que hacer viaje de 8 días para devolver un asno perdido. No, ¿sabes qué? No. O no lo conocieras. O sea, hay un animal y no sabes de quién es. Pues aquí viene una oveja, no es mía, pero ¿de quién es? No sé. Lo recogerás en tu casa, estará contigo hasta que tu hermano lo busque y entonces se lo devolverás. Entonces, tú encuentras una oveja, no sabes de quién es, la tomas y la cuidas y le das pasto y la cuidas. Y el día que llega un desconocido, oigan, no habrán visto ustedes una oveja, pero de cómo era. Pásate, aquí te la tengo, te la he cuidado. Gracias. 3. Así harás con su asno, así harás también con su vestido. Bueno, encuentras un vestido ahí tirado. Lo mismo harás con toda cosa de tu hermano si se lo perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. ¡Wow! Entonces Moisés está describiendo la responsabilidad que tú tienes de devolver y de cuidar y de ayudar a hacer arreglos. ¿Cuáles son los principios que subyacen? ¿O qué dice el Nuevo Testamento sobre la ayuda, la solidaridad, mi responsabilidad con mis hermanos? ¿Y qué es amar a mi prójimo? Bueno, habla de la hospitalidad, habla de devolver el esclavo a Filemón. O sea, aquí en la pantalla tengo muchos textos que hablan de esas cosas. Entonces, hermanos, en nuestros días se extravían cosas. ¿Qué tal el celular perdido? ¿Qué tal el balón perdido? ¿Qué tal el bochito descompuesto? ¿Y sabes qué? Hay otros factores que considerar, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos algún deber en cuanto a nuestro prójimo. Y la ley de Moisés te enseñó que Dios sí tiene cuidados de bueyes descompuestos en la carretera, o bueyes extraviados, o cosas que en nuestro tiempo y nuestro contexto sería lo paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, pues si haces con otros como tú quisieras que ellos hicieran contigo, pues ya va a ser de mucha bendición y ayuda. Entonces, hermanos, espero que esto sea útil, que sea una ayuda en cuanto a qué hacer con la ley. Van a terminar esta tabla. La tabla la tengo en la página y yo hice las primeras 2. Les doy una hoja que no tenga las respuestas, pero para que ustedes piensen en esas cosas de la ley. ¿De acuerdo?
Y de esta manera, a través de identificar el tema, pensar en qué principio subyace eso, consultar el Nuevo Testamento qué dice sobre este tema o sobre este principio. Y luego sugerir algunas aplicaciones para el pueblo de Dios hoy en día.